Ay, Dios. Ya quedó listo. Muy buenos días. ¿En qué nos quedamos la clase anterior, por favor? Buenos días, profe. Hola, muy buenos días. Pues estábamos viendo sobre las pruebas, profesor, y las características de las mismas, y terminamos viendo sobre los incidentes que eran prácticamente un juicio pequeño, pero básicamente fue a hablar sobre lo que eran todas las pruebas y sus, sí, bueno, por ejemplo, qué era la declaración de parte, en el caso que era solamente bueno, se manejaba en el juicio oral, también lo que en su momento, por ejemplo, teníamos que hacer respecto a los pliegos de posesiones y y nos comentó que tenemos que hacer 10 preguntas, solo que esa parte no entendí hasta cuándo tenemos que mandar estas 10 preguntas. Ok. Respecto de, nos quedamos en específico, según yo, viendo dos cuestiones. Estábamos viendo documentales, cómo se objetan, cómo se impugnan, y lo de las 10 preguntas o las 10 posiciones que tengamos que hacer, indicamos que estas deberán de ustedes realizarlas y tienen hasta tiempo antes de la audiencia. Quedamos 6:30 de la mañana antes de la audiencia para efectos de poder enviármelas y ese es pase a la audiencia, ¿no? Ajá. Sí, profesor. Perdón. ¡Salud! Y de la salud. Gracias. Ok, entonces ese es su pase para poder acceder a la audiencia. Les indico una cosa. Ya tengo el escrito de contestación del equipo de Calva. Voy a dictar acuerdo el día de hoy. Y más tardecito se los mando, como eso de las 4 se los estaré mandando, porque hoy sí, pues tengo curso y tengo otras cositas, pero hoy lo tienen ya a más tardar mañana. Les corro traslado para efectos de que lo conozcan y seguiremos con el proceso. La pregunta aquí es, Sánchez, si después de que ya contestaron demanda, ¿qué sigue? Después de que ya contestamos la demanda, creo que, bueno, por lo que he visto en otras dos veces también, ¿verdad? Se puede volver a contestar. Tenemos dos oportunidades cada quien de contestar. ¿A poco? No me diga eso, que según quién o qué. O bueno, no, yo afirmo por el hecho de que también la vez pasada contestamos 2 veces, pero esta de la vez de civil contestaron una contrademanda. Ya no me acuerdo si mercantil tienen esa parte. Exacto. Ese es el punto fino. Si hay reconvención, no contrademanda. Ese es de gente que no le sabe. Si hay reconvención, efectivamente se va a contestar la demanda reconvencional. Pero para este caso, Calva, creo que ustedes no interpusieron reconvención, ¿verdad? No. Ok. Entonces, como no hay reconvención, no va a haber otra oportunidad, como dice usted. Entonces, ¿qué sigue, Sánchez? Entonces yo sería el emplazamiento a juicio. Ah, caramba, pues si ya contestó, ya está emplazada a juicio, ¿no? No, pero ambos. O sea, es que no me acuerdo hasta es escrito o es oral, porque siempre estuve confuso en eso. A ver, pero el emplazamiento a juicio es dar a conocer que tiene una demanda en su contra y eso ya hasta lo sabe y tan ya lo sabe que por eso ya contestó. Entonces, aguánteme tantito. Salazar, ¿qué sigue después? Buenos días, profesor. Gracias. Bueno, usted va a dictar acuerdo y tenemos que contestar las excepciones y defensas, profesor. Ok. Para que quede claro a mis compañeritos también.
Ok, ojo, sí, se contestan las excepciones y defensas y para esos aspectos, conforme a lo que haya puesto el equipo de Calva, ustedes contestarán solamente sobre las excepciones y defensas. Recordemos, escrito inicial y contestación ya llevan las pruebas porque es un juicio en vía ejecutiva mercantil. Entonces ya llevan las pruebas solo por ese hecho. Recordemos también otra cosa. Díaz, ¿por qué es un juicio ejecutivo mercantil? Bueno, porque, bueno, principalmente porque el, mm, en la letra, no, ¿cómo se llama? Bueno, el documento base que es el pagaré trae aparejar ejecución, pero se me olvidó cómo se llaman, mm, es un, ah, Tiempo, tiempo. es un título de crédito, perdón, porque es Ok, un título de crédito traía aparejar ejecución. gracias. Son ejecutivos porque ya el documento viene con la orden. Apaguen de micrófonos, por favor. Nada. Viene con una orden de ejecutarse. Para estos efectos, entonces, efectivamente es un documento que trae aparejada ejecución, pero sobre todo una cuestión más importante. Esta prueba, este documento basal, es una prueba preconstituida. Salazar, ¿qué pasó? Nada, profesor, iba a contestar precisamente eso, que es un título de crédito que trae aparejada ejecución. Ok, perfecto. Ojo, es una prueba preconstituida. Y cuando hablamos de pruebas preconstituidas, ¿qué significa que sea una prueba preconstituida, Álvarez? Este, pues yo entiendo lo siguiente, significa que ya está, o sea, que ya las ambas partes establecieron, bueno, tuvieron la voluntad, se sometieron a una obligación. Bueno, no se sometieron a una obligación, pero se, A ver, ojo, no me conteste y después se responda usted solita. Nada más contésteme qué significa que es una prueba preconstituida y se lo juro que sí lo sabe. pues es que siento que, bueno, que ambas partes pues ya tienen la voluntad, bueno, se sometieron desde antes a una voluntad de el uno de pagar y el otro de ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Ok, en un contrato también nos sometemos a voluntad y ese contrato no es una prueba preconstituida. Mendoza, escucha. Creo que cuando es prueba preconstituida es cuando se tiene que, bueno, tiene como fin de demostrar si es inexistente o existente. Sí, Pero estoy viendo. no, a ver, aguántame tantito. Ejemplo, pues es existente porque me están exhibiendo un título de crédito, ¿no? O sea, ya con eso. Ejemplo también, si tuviera un contrato, como dice Álvarez, pues simplemente de exhibirlo, existe ese contrato, ¿no? ¿O cómo está? No, 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 Mendoza. Sale, Ah, me Lara. preguntaba, ¿verdad? Ajá, sí, es con usted. Sí, profesor. Lo que pasa es que cuando hablamos de una prueba preconstituida, pues es que esta prueba, por ejemplo, esta disposición ya existe antes incluso de iniciar este juicio. Por eso es que bueno, el cheque como tal fue, digamos que realizado previo a este juicio. Por eso se le llama una prueba preconstituida, no es una prueba que se va a dar posteriormente, sino que ya existe y además en este caso pues es la que le va a dar sentido a esta petición. Pero ejemplo, a ver, para empezar, ¿cuál cheque? Ay, perdón, por ejemplo, en este caso el pagaré. Ok, perfecto. Pero ejemplo, con lo que nos decía Álvarez, puede ser que no se haya firmado un pagaré, sino que yo le presté perdón, Salazar le prestó una lana a Calva y firmaron un contrato de préstamo mercantil.
Ese contrato de préstamo mercantil también ya existía antes del juicio. Entonces, Lo que pasa es que, por ejemplo, podremos decir que cuando hablamos de una prueba preconstituida, es que no tanto quiere decir ay, ¿cómo le puedo dar un ejemplo? Ay, bueno, es que en este caso, pues el pagaré fue un documento que fue diríamos, pues un acuerdo entre las dos partes y se dio antes de iniciar el juicio. No es es que no sé cómo explicarlo. el contrato también es un acuerdo entre ambos y se dio antes del juicio. Y el contrato no es una prueba preconstituida. No es una prueba preconstituida porque así no, bueno, sí, puede ser, es una, pues sí es una prueba preconstituida, pero no trae aparejada ejecución por el tipo de documento que es, pero sí es una prueba preconstituida. A ver, aguánteme tantito. Calva, escucho. Porque el título de crédito como tal hace prueba plena, o sea, en este sentido ya está preconstituido, ya no es como para que en el momento de que se presenta se debata si existe o no la acción. O sea, al ser presentado, pues hace prueba plena de que existe la acción. Ya no es como que, por ejemplo, si la parte actora obviamente le está ofreciendo, no es como que para que el demandado debata o no que existió ese crédito. Hace prueba plena, por así decirlo. Entonces usted me está diciendo o me está queriendo dar a entender que cuando me demandan un título de crédito, prácticamente yo ya no tengo nada que hacer, porque como es una prueba plena, pues prácticamente yo estoy condenado, ¿o cómo está? No, me refiero a que no se puede negar que tal vez existió, sin embargo, obviamente el demandado, supongo que en cuanto a sus excepciones y defensas, va a tener que demostrar que ese título es real. Ok, perfecto. Salazar, escucho. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, es una prueba preconstituida porque, bueno, ya trae el documento, por ejemplo, en el caso del pagaré, ya trae inserta la palabra pagaré, trae una orden de pago de quien lo suscribe, trae una orden de cobro y el domicilio de dónde será pagado y la firma principalmente de quién deberá de pagar ese título de crédito. Pero ¿qué no eso sería nada más el documento cumple con las especificaciones o las características que dice la ley que debe de contener un pagaré y ya? Eso no lo hace constituido, ¿o sí? Pues yo digo que sí, profesor, porque como dice Lara, ya desde antes de que se iniciara el juicio, pues ya está, ¿cómo le diré? Ya está efectuado ese pagaré y la orden también de cobro y de pago. Insisto, sí, pero también un contrato. También los testigos mínimo ya nacieron desde antes de que se llevara el juicio. Entonces, Ya, profesor. esto es de razonarle, se los juro. Casi le pega a Calva. Sánchez, escucho. Yo tenía más que nada entendido que la prueba constituida es como las garantías legales que uno tiene. Más que nada porque la prueba constituida es un documento que no se puede como tal reproducir y ella tiene una palabra de ley o un derecho sumatorio en ley. O sea, de que tiene, ¿cómo decirlo? Prácticamente que es un medio de prueba que prueba o contribuye a la eficacia legal. Ojo, ya tiene cierta carga o cierto peso en la ley. Señores, no te angusties. Te debieran de haber enseñado el cuatrimestre anterior que la prueba preconstituida es no tanto de que exista antes o de que esté en disposición del juez
antes de que se abra el juicio. Ejemplo, ningún juez va a conocer que Calva le firmó un pagaré a Salazar, a menos que yo vaya y se lo exhiba mediante un escrito. Entonces, no va tanto por ahí. Una prueba preconstituida, como bien decía Calva, casi le pega en el sentido de, sí, si bien es cierto, existe antes de, otra no tiene que ser demostrada su veracidad o bien su existencia, más bien, no tiene que ser probada con algún otro medio probatorio que la haga válida o que la haga eficaz. El documento habla por sí solo y trae como tal una carga o una especificación en la ley de sobre su mínimo sobre su existencia. Entonces, esta es la razón, al ser una prueba preconstituida, que la gran mayoría de los títulos de crédito son pruebas preconstituidas. El juez por eso no es que te va a decir, bueno, primero déjame ver si el demandado dice si esto es cierto o esto es falso. No, por eso te dicta un auto de exequiendo y con que tú le exhibas el título de crédito, te va a decir que crees. Sí, efectivamente, es preconstituida, ya no necesito escuchar a la demandada, en este caso a Calva, para que me diga si es real o no, ve y cóbrale desde el primer acto. Y por eso son los exequiendos así. Ahora bien, característica que se suma a la prueba preconstituida es esta base de que trae aparejada ejecución. Entonces, mucho cuidado con esta parte, gracias. Mucho cuidado con esta parte, por favor. ¿Vale? Eh, Retomando lo que decíamos, ¿qué es lo que sigue? Efectivamente, como dice Salazar, y tengo que hacer una especificación antes de, solamente me mandaron Mendoza y Salazar jurisprudencia. La de Mendoza no va por ahí. La de Mendoza está imposibilitado para interponer un amparo. La de Salazar está correcta en ese sentido. Y recuérdeme Yo cuántas también le participaciones. mandé, profe, Sí me mandó, a ver en dónde, en el chat. en el del grupo. Ajá. Ah, caramba. Ah, cierto, cierto, no, fue usted. Nada más tengo de Mendoza y de Calva, efectivamente. Perdón, la de Calva efectivamente nos habla de la imposibilidad del abogado patrono para articular posiciones a menos que tenga la facultad expresa para tal acción y que su autorización por sí sola no indica que en este sentido tenga posibilidad. Recuérdenme cuántas participaciones dije, 5, ¿no? Ay, no me acuerdo. Bueno, lo checo, pero de todos modos ya está indicado efectivamente, ahí tiene eso, ¿ok? Ahora bien, señores, como dice Salazar, tiene que contestar las excepciones y defensas. ¿Qué término tienen para contestar excepciones y defensas, Moreno? Calva. Aguántame, Moreno. No escuché bien, profe, ¿cómo? ¿Qué término de tiempo tenemos para contestar excepciones y defensas? Son 9 días. 9 días. No, Garduño. Garduño. No, Calva. 3 días. 3 días solamente tenemos para contestar esas excepciones y tendremos que indicar si son ciertas, si son procedentes, son improcedentes, etcétera. Y ahí tienes otra oportunidad, parte actora, para ingresar mayores pruebas. Sin problema, Garduño, por ahí me va contestando, ¿vale? Entonces, para estos efectos tenemos ese término de tiempo y podemos agregar parte actora mayores pruebas que vayan relacionadas con las excepciones y defensas. Entonces, ojo con eso. Para este caso en concreto, después de que se desahoguen excepciones y defensas, ¿qué sigue, Díaz? Mm, Supongo que un auto donde usted califique las excepciones y defensas. Y ejemplo, si me dicen que
interposición, la de pago, ahí yo califico que es procedente, es improcedente y ya se acaba el juicio. No. Es que era eso, o si no, ya fijación para la audiencia. Gracias, efectivamente. Fijamos ya fecha para una audiencia. Tengo que confundirte un poco. Primera parte. En otros juicios, ejemplo, tú lo viviste cuando llevaste procesal civil, viste que había una audiencia previa y que si no se acababa el juicio de esa audiencia previa, te abrían el juicio a periodo de pruebas. Aquí no es así, señores. En otros casos has visto que en vez de esa audiencia previa, se lleva una audiencia en la que se trata de conciliar y si no, ya te dicen, tráete todas tus pruebas y listo, vamos a desahogarla. En ejecutivo no. ¿Qué es lo que pasa en el ejecutivo? En el ejecutivo directamente vas a ir a desahogar las pruebas. Tu primer y única audiencia es una audiencia de desahogo de pruebas. Por lo tanto, en el momento en el que ustedes exhiban el escrito de desahogo de excepciones y defensas, yo dicto un acuerdo y voy a indicar fecha para esta audiencia de desahogo de pruebas. Ya habíamos dado fecha, perdón. No, profesor, todavía no. No, profe. Ok, ahorita les indico, por favor. Su audiencia tendrá que ser, para empezar el examen 1, ya lo hicimos, el examen 2, ya les dije que es el 7 de abril. 7 de ¿Qué? abril. ¿Qué? ¿No nos había dicho así? No, No nos había dicho, profe, del segundo examen. Ay, ¿cómo no? Desde la No. clase 1 les dije que había 2 exámenes, ¿eh? ¿Cómo? Ah, sí, pero No, quedó ese- de revisar las fechas. Ah, Porque hasta yo le dije unas y dijo, lo reviso. no, por eso ya les estoy indicando ahorita. Ya. Ay, Ay, híjole, es qué muy pronto. O sea, ¿o cuándo quieren hacerlo? Dice por ahí de Hasta diciembre. mayo. día. Hasta mayo. Así raza. No, 7 de abril, y como les dije, lo que sí voy a checar es si volvemos a aplicar de examen conjunto, pero ahora sí no me voy a poner de barquito para que se vayan todos con 10. No. Junto con el definitivo, profe. En conjunto. Eso es examen 2 y su caso, su audiencia de juicio como tal, yo creo que la vamos a poner entre el 29 y el 31 de marzo. 29 o 31. Prácticamente tienes casi 15 días para estos efectos. Pero, obviamente, yo dicto acuerdo el día de hoy a más tardar mañana y tendrán hasta el día lunes para hacer su escrito de desahogo de excepciones y defensas y marcar ahí fecha. Está Perdón, bien, sí, profesor. hasta el lunes a las 9. Entonces, ahí ya tenemos fechas, ¿vale? Sobre el segundo examen, no se preocupen, de verdad se los digo. Quise implementar una dinámica para todo el salón, o si no, veré en qué posibilidades hay para que todos salgan bien y que todos se vayan un poquito tranquilos en esa parte. No me interesa tu calificación, me interesa el juicio, a ver qué es lo que haces, cómo te zafas o cómo logras encuadrar esta conducta para cobrarle a Calva o cómo Calva se zafa. En equipos, obviamente. Eso es lo que sí me interesa. Hablemos un poco, perdón, retomemos lo que indicábamos la clase pasada. Estábamos hablando de los instrumentos o documentales, quedamos que hay documentales públicas, documentales privadas. No te quedes con la idea, ejemplo, que documentales públicas es todo instrumento público y nada más, ¿eh? Ejemplo, cuando hablamos de documentos públicos, también estamos hablando en materia mercantil de pólizas de contratos mercantiles, estamos hablando de todo documento, es más, puede ser un simple contrato privado, pero que se haya pasado o que haya tenido intervención el corredor público, eso ya lo hace un documento público. Entonces, ojo con eso, si yo hice un documento privado, pero lo pasé ante la fe de un corredor. En este sentido,
eso se vuelve un documento público. Fundamento, el artículo 1237 de tu Código de Comercio nos habla de las cuestiones de documentos públicos y por exclusión nos dice el 1238, todo aquel que no esté comprendido en el artículo 1237 son documentos privados. También ya dijimos, ustedes y yo hasta el cansancio, que un segundo. Ojo, vean una cosa y quiero, esto sí se me pasó la clase anterior, el artículo 1241 dice, los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si se hubieran reconocido expresamente, pero puedes pedir el reconocimiento del contenido de este documento. Señores, primer cuestión importante. Aquí ves reflejada la importancia de objetar los documentos. Te está diciendo este artículo interpretado contrasentido que si tú no objetas el documento, a pesar de que te cause perjuicio, lo único que vas a lograr si no lo objetas es que se tenga por admitido y que se tenga por reconocido ese documento, porque tú no te manifestaste, porque tú no hiciste alguna manifestación, algún indicativo de que ese documento, su contenido o el mismo documento, estuvieran en contra de los intereses de tu cliente. Por eso tienes que objetar. Y dijimos que la objeción viene en dos sentidos. Dijimos que una cosa es la objeción y otra la impugnación. Álvarez, ¿cómo se hace la objeción de un documento? Ay, Dios, ¿Qué? no me acuerdo. Ya van tres de no veo, no sé, Lo no me acabas de acuerdo. hacer en la Constitución. Sí, yo sé, pero no sé cómo explicar. Ah, Mendoza, ¿cómo se hace la objeción de un documento? Pues medio me acuerdo que puede ser, bueno, puede ser la parte que contraria, Ajá. cuando realmente el documento puede ser falso. Medio me acuerdo, profe. Ay, medio se está acordando mal. Ojo, Ay, es falso, se impugna. Cuando objeto solamente es en cuanto a su alcance y valor probatorio. Salazar, pregunta, esta objeción del documento, si yo le estoy hablando objeción, es en cuanto a su alcance y valor probatorio, ¿la hacemos de manera verbal en la audiencia, no? ¿O cómo la hago? Salazar. Salazar. Ay, perdón, profesor, es que tuve que Sí. salir. En cuanto a su alcance y valor probatorio, Ajá. no, pues, pues yo considero que esto se hace en el desahogo de pruebas, profesor. Ok, no, Díaz, ¿cuándo la hago? ¿Cuándo y cómo la hago? Pues en el artículo 1247 del Código de Comercio se dice que se puede hacer dentro de los 3 días siguientes en lo que se dictó el auto amisorio. Ok, ojo, te indica, las partes solo podrán objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio dentro de los 3 días siguientes al auto de admisión de pruebas, tratándose de los presentados hasta entonces. ¿Qué es esto? Que, ejemplo, Calva solamente tuvo para objetar esos documentos 3 días después de que yo le corrí traslado, porque ahí los conoció y ahí ya venía indicado que se admitían esos documentos. Ahora bien, dice, los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual término 3 días
contados desde el día siguiente aquel en que surta efectos el auto que ordene su admisión. Ejemplo, si Calva ahorita metió documentos, Salazar solamente tendrá 3 días desde que se dicte el acuerdo y surta sus efectos este acuerdo. Entonces, a lo que voy, señores, esto, término, siempre voy a tener para objeción 3 días. Me ponía aquí Garduño, es un mini juicio. No, eso es la impugnación. La objeción de documentos se hace mediante una promoción en ese mismo juicio, indicando que vienes a objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio. Pero les aclaro una cosa, bien dice el nombre, objeción de documentos. No te está diciendo objeción de pruebas. Me ha tocado en juicio abogados de esos que salen del CECIJUD y esas cosas, que agarran y dicen, vengo a objetar la confesional. Ah, caramba, o sea, tú no estás objetando una confesional. La objeción solamente se hace en cuanto a documentos. No puedes objetar periciales, no puedes objetar confesionales, testimoniales, presuncionales. Eso no se objeta. ¿Por qué? Porque el valor de una prueba se la da el juez, no tú. Lo que buscas con una objeción de documentos es que todos los razonamientos que dijo el contrario por los que le ofreció se dejen de verificar o no los tome en consideración el juez. Repito, objetas documentos. Ahora bien, la impugnación de documentos es así como dice Garduño, es en un mini juicio. Ese mini juicio se llama incidente. Ese incidente está establecido en el artículo 1250 y nos dice que en el caso de que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento, un segundo, por favor. Sí. Gracias, sí. De que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento objetándolo, impugnándolo de falso, podrá pedirse su cotejo, pero te dice de manera muy puntual en el segundo párrafo, la impugnación se hará en vía incidental. Esta vía incidental es hacer un incidente de impugnación de documento. ¿Y por qué vas a impugnar? Tienes que impugnar diciendo varias cosas. Primero, ¿por qué según a tu consideración es falso? Esto viene en el artículo 1250 bis. Las reglas dice, la primera, la parte que objete debe indicar específicamente los motivos y las pruebas por los cuales redarguya esa cuestión de falsedad. Segundo, señalar qué documento es indubitable para el cotejo. El cotejo te lo está pidiendo el artículo 1250 en su primer párrafo. Tercero, sin los requisitos anteriores, se tendrá por no objetado ni redarguido o impugnado el instrumento. Y cuarto, dice, de la impugnación, ojo, se correrá traslado al colitigante para que en 3 días manifieste lo que su derecho convenga y se va a llevar las pruebas en la audiencia incidental. ¿Qué es esto? Prácticamente lo que te dice la ley, señores, es que ese mini juicio, como lo llama Garduño, que efectivamente es correcta la apreciación, se va a llevar como si fuera prácticamente una cuestión separada de tu caso principal. Vamos a poner que Calva se le ocurrió en su contestación indicar o impugnar de falso ese pagaré. Sé que no lo hicieron porque era una de las prohibiciones que yo les dije, pero vamos a poner que en la vida real Calva dijo, no, ese documento ni siquiera lo firmé yo. Por lo tanto, impugno de falso. Tuvo que abrir un incidente primero, dar su contestación y abrir un incidente indicando, ¿sabes qué? Este documento basal es falso. Y entonces lo impugna en la vía incidental. Entonces, ojo con eso. ¿Qué término? Vengan 5 participaciones de valor. ¿Qué término de tiempo tengo para impugnar de falso un documento? Escucho. 3 días, profesor. ¿En dónde dice eso? Déjenlo, busco. Vale, ¿quién más? Profesor, no se refiere, bueno, es que
No, olvídelo, estoy mal. ¿Qué fue? Perdón. ¿Álvarez? No, Me pareció escuchar a Álvarez en la voz de Calva o algo así. no, profe. ¿Cuánto tiempo tengo? Díaz. Mendoza, ¿cuánto tiempo? Sánchez, Lara, Moreno. Pues calma, a ver. A ver, venga. O sea, sí son 3 días y es el artículo que dijo Jesús, el 1247, para objetar. Ojo, no estoy hablando de objeción, va de nuevo. Estoy diciendo, impugnar un documento de falso, ¿cuánto tiempo tengo? Efectivamente, la objeción de documento es en 3 días, quedamos. Pero la impugnación de falsedad, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué pasó? Salazar, ¿No son Sánchez, 10 días? 10 días, ¿dónde dice? En el 1240, no, 1250. 1250, tercer párrafo, nos va a indicar como tal lo siguiente. Efectivamente, Garduño, dice, las objeciones a que se refiere el párrafo anterior se realizarán desde el escrito donde se desahogue la vista de excepciones y defensas y hasta 10 días antes de la celebración de la audiencia. Entonces, no es tanto que tengas 10 días. Pero Sí, no soy Garduño, soy Calva. no, es que Garduño me escribió. Sí, por eso. Es que Garduño, como me está escribiendo, por eso también le puse y me fue al mismo tiempo. No, usted es Calva con combinación con Álvarez. Entonces, dice, 10 días antes de la celebración de la audiencia. Ojo, señores, no te está dando 10 días para que lo hagas. Te está diciendo, puedes hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando sean 10 días antes de la celebración de esa audiencia. Efectivamente, aquí Garduño me lo está escribiendo. Entonces, tienes esa parte, pero dice, tratándose de los documentos presentados hasta entonces, o sea, tienes todo ese tiempo. Y dice, respecto de los que se exhiban con posterioridad, o sea, después de la audiencia, de la celebración de la audiencia, solamente voy a tener 3 días. ¿Qué es esto, señores? Ejemplo, ¿qué documentos podrías exhibir después de una audiencia? Pues sin duda alguna una prueba superveniente. Puedes exhibir una prueba superveniente y de esa, ejemplo, vamos a poner en la imaginaria que Calva se saca de la manga una prueba superveniente. Salazar solamente tendrá 3 días después de que lo ofreció. Pero hasta ahorita, si yo digo que mi audiencia es el día 29 de marzo, ustedes tienen 10 días antes de ese 29 de marzo para poder impugnar de falso un documento. Impugnar de falso, más no objetar. Objetar 3 días y ustedes me dirán si ya se les pasó. Gracias. ¿Ok? En ese orden de ideas estamos. Denme un segundito, por favor. Fue Garduño, fue Calva. Y, ok, listo. Ahora bien, señores, en esa cuestión tienen que tener una cosa bien importante, muy clara. Para empezar, la impugnación de falsedad la hago incidental. La objeción de documentos la hago por un escrito libre, solamente indicando por qué objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio. Después nos dice, si con la impugnación a que se refieren los párrafos interiores no se ofrece una prueba pericial, se va a desechar de plano. ¿Qué es esto? Si tú estás indicando que hay una falsedad de ese documento, es porque tienes algo con qué cotejar que efectivamente ese documento es falso. Si no ofreces una prueba pericial como prueba para demostrar esa impugnación de falsedad, no se te va a tener por interpuesta, se va a desechar de plano. ¿Ok? Ya hablamos de las reglas. Ok, listo. Díaz, por favor, necesito saber qué significa documentos indubitables para el cotejo. ¿Qué es eso? ¿Y cuál sería un documento indubitable? Díaz.
sí, no se referirá a los documentos que son reconocidos por ambas partes. Documentos reconocidos por ambas partes sería un documento indubitable, sí, pero si usted le explicara, le tocara explicarle a alguien qué es un documento indubitable, ¿qué le diría? Por decirlo que, digamos en este caso del pagaré, ¿no? Que las dos partes, bueno, por decirlo así, que las dos partes reconocen que dicho pagaré fue firmado y llenado. Mm, mm, no sabría explicarlo. Ok, aguante tantito. Calva, escucho. Un documento indubitable es aquel donde exista, donde exista duda, no es cierto, indubitable es que no exista duda. Espérame, sí, porque indubitable, perdón, indubitable es que no exista duda para su cotejo, es decir, que exhibas tal vez un documento en el que si está a tela de juicio que es dubitable, perdón, pues obviamente con la exhibición pueda, no sé, las dos partes que están en el juicio puedan reconocerlo como el original para que justo para que se haga el cotejo de documentos, para que se determine cuál es más bien, que con el reconocimiento de ambas partes se pueda determinar que este es el real. Ok, denme un segundo, por favor. Salazar, escucho. Sí, profesor, el documento indubitable es aquel donde no cabe duda y puede ser un documento público. Ok, ¿solamente un documento público puede ser indubitable? No, también uno privado, pero pasado por la fe pública. Bueno, para mí. Si yo no lo pasé por fe pública, no puede ser indubitable. Y en el que las partes, pues, reconozcan el documento. Ok, perfecto, gracias. Mendoza, escucho. Creo que es cuando es un documento reconocido por ambas partes de que realmente es de ellos. Y pues cualquier cuestión del documento sea, por ejemplo, estábamos hablando del pagaré, ¿no? Y por ejemplo, que es reconocido que realmente es su letra o realmente sí firmaron ellos. Ok, ok, perfecto. Ahí les va, señores. Para estos efectos, tendrías que saber una cosa muy importante. Primero, documento indubitable es aquel que no deja lugar a dudas, que es auténtico. Y la ley, en este caso el Código de Comercio, te va a indicar en su artículo 1251, te dice, ojo, tanto para la objeción o impugnación de documentos, sean públicos o privados que carezcan de matriz, únicamente se consideran indubitables para el cotejo los siguientes. 1. Documento que las partes reconozcan como tales. Efectivamente, lo que ustedes me dicen, todo aquel que esté reconocido por ambas partes ya se considera indubitable. En este caso práctico que estamos llevando, el pagaré es un documento indubitable porque ambos lo reconocieron. Salazar dijo, este documento es válido y me lo exhibió para que le ayudara yo como juez con mis potestades para cobrarle a Calva, y Calva cuando se lo puse a la vista me dijo, efectivamente, reconozco su contenido, entonces ese documento es indubitable. Ojo. Segundo, documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidos en juicio. Me decía Salazar, oye, sí, siempre y cuando lo pases ante la autoridad, hasta cierto punto. Lo pasas a la autoridad, efectivamente, pero sin duda alguna puede ser un privado, pero que alguien ya le haya dado fe en este sentido. Estoy de acuerdo con Salazar. Tercero, documentos cuya letra o firma hayan sido judicialmente declarados como propios. ¿Qué crees? Que en una sentencia te hayan dicho, ejemplo, vamos a poner que Calva dijo, no, no es mi firma, lo impugnó en cuanto a que el documento fue alterado
Y en un incidente, la sentencia sale y dice, no, ¿qué crees? Conforme a la pericial, pues sí es tu firma. Ese documento se vuelve, aunque no lo reconoció como tal Calva, ya hay una sentencia y ese documento se vuelve indubitable. Y por último, las firmas puestas en actuaciones judiciales. Tengo que decirles una cosa. En la vida real, y más en los juicios en los que se está hablando de pagarés, cheques, letras de cambio, es muy común esto. Que dicen, ¿qué crees? ¿Hay alteración o hay una modificación en el documento? ¿Qué crees? Esa firma no es mía. Para efectos de que los peritos puedan realizar su trabajo, piden documentos indubitables y estos pueden ser comúnmente el INE de la persona o bien pueden solicitar que se estampen firmas en presencia del juzgador para efecto de que los peritos puedan tener posibilidades de realizar sus dictámenes periciales. ¿Hasta ahí vamos bien, señores? Sí, profe. Perfecto. Ojo. Sí. Cuestiones periciales que precisamente por algo, la ley es muy específica, te indica por eso. Primero, en prueba pericial tienes que solamente va a proceder cuando se necesiten conocimientos, pero súper especiales en ciencia, arte, técnica, oficio, profesión o industria. Y para estos efectos, en esos conocimientos específicos, se debe de tener una cédula profesional. Pero ojo, eso de tener una cédula profesional que te acredite como tal o título que te acredite como especialista en esa ciencia, no siempre vas a tenerlo. Por ejemplo, lo digo con total respeto. Vamos a poner, ¿cómo se llama la gente que pone los pisos? Las losetas, ay, Los Dios. azulejeros. Ándele, exacto. No tienes un título en eso, pero ellos son expertos en esa profesión, bueno, no es una profesión, en En ese oficio. ese oficio, efectivamente, gracias. Entonces, ojo, de ahí puedes determinar ciertas cosas. No es como que solamente nos vayamos con los profesionistas en este sentido. Puede haber posibilidades de muchos otros oficios que no necesites un título o no necesites una cédula para poder acreditar en ese sentido. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Pero la ley te marca algunos puntos específicos. Y ya lo habíamos hablado la clase pasada con precisamente el ejemplo de Calva, que dijimos, oye, pues tú tienes o estás habilitada para realizar peritajes y hasta cierto punto nos dijo, nada, ¿sabes qué? Si son de cierta forma, sí, si son de otra forma, no. Entonces, ojo, señores. Ahora bien, recordemos una cosa, lo que sí, y te quiero ser muy específico, si pides una pericial en derecho, no la vas a poder realizar nunca. ¿Por qué? Porque se trata de conocimientos específicos que no tenga el juzgador, que se presupone que no tiene el juzgador. Y obviamente el juzgador es experto en materia de derecho. Por lo tanto, no te va a permitir esa pericial. Ahora bien, ofrecimiento de una prueba pericial, sin duda alguna, ojo, tienes que ir al artículo 1253, fracción primera y dice, señalarás en el ofrecimiento con toda precisión cuál es la ciencia, arte, técnica, oficio o industria eh, sobre la cual debe de practicarse la prueba. Segundo punto, tienes que poner cuáles son los puntos sobre los que versará la prueba. Tercero, las cuestiones que deberá de resolver en la pericial. Aquí me voy a detener. Una cosa son los puntos sobre los que versará y otra el cuestionario o las cuestiones que quieres que te aclare el perito. Difícilmente vas a tener la posibilidad en un juicio escrito de que el perito esté en una audiencia y le puedas preguntar cosas. Difícilmente. En oralidad, sin problema con que lo pidas, pero en sistema escrito es muy diferente. Por lo tanto, los puntos sobre los que versará es, ok, determinará si, vamos a poner una cosa,
Si la firma plasmada en el pagaré es de puño y letra, estampada por Calva Hernández y Ana Laura. Ok, ese punto va a versar. Pero puede ser que en cuestionario le preguntes al perito, oye, que nos diga qué tiempo o qué término de tiempo tiene esa firma estampada en el documento base de la acción. Eso ya es una pregunta. Entonces, una cosa es los puntos sobre los que versará, que es lo que voy a determinar, y el cuestionario es lo que quieres que te conteste de manera muy puntual el perito. Ojo con eso, señores. Siguiente cuestión, dice, señalarás la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga. Tercero, su nombre. Siguiente, apellido. Siguiente, domicilio. Y ojo con la fracción segunda. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en cuestión. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profesor. Seguros. No. Sale. Cuéntenme, por favor, voy con Moreno. Y después de que ya usted ofreció su perito, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? ¿O cuándo rinde su dictamen? Cuéntenme. Mm, Pues, Bueno, ¿me escucha? sí. Ay, no sé. Ok. Calva, escucho. Usted se va a pronunciar sobre si admite la prueba o no, para que en el caso de que se haya ofrecido lo que usted decía hace ratito, ¿no? De que muchas veces el perito no está presente para desahogarla, pero aquí usted tendrá que determinar si, obviamente si nosotros también lo señalamos, ¿no? Si se cita al perito para que pues resuelva sobre las cuestiones, lo que dice la fracción primera, sobre las cuestiones por las que se está ofreciendo su pericial. Y vamos a tener 3 días para que usted nos diga, bueno, le diga al perito que se presente a la audiencia. Ok, nos falta algo bien importante ahí. Primero, ¿se acuerdan que yo la clase anterior, me parece, les dije, es que vamos a poner en ejemplo, si Calva ahorita ofrece en su contestación una pericial, entonces ya dejé en indefensión a Salazar. Salazar no va a poder ofrecer un perito porque en ese sentido, pues ella ya había metido sus pruebas. Ahí está la clave, señores. No puedes dejar en indefensión, no puedes darle la igualdad procesal. Si ustedes, cualquiera de ustedes ofrece un perito, lo primero que tengo que hacer antes de, efectivamente, Garduño, que me escribió aquí, es darle vista al contrario. ¿Para qué? Solamente son 2 efectos y eso viene en el artículo 1253, fracción tercera. Le tengo que dar vista primero al perito, perdón, al contrario, ¿para qué? Para que se pronuncie sobre la pertinencia de la prueba o segundo, para que amplíe cuestionario que tenga que resolver ese perito que ya ofreció el otro. Es bien difícil que digas, bueno, nada más contéstame este cuestionario. No, señores, cada uno seguramente ofrece sus peritos. Entonces, es muy lógico que el perito de Salazar esté a favor de Salazar y el perito de Calva esté a favor de Calva. Entonces, ahí es donde entra el peritaje tercero en discordia. Pero antes, alto. Antes de eso, primero, y antes de yo decir si se admite o no se admite esa prueba pericial, tengo que darle vista al contrario. Perfecto, Garduño. Escucho, Calva. ¿En qué parte dice que se tiene que dar vista al contrario? A ver, aguántenme tantito y ahorita lo encontré. Porque, bueno, aquí en el tercero dice que se le da vista al perito para que proteste el cargo. Se me olvidó mencionar eso. Pero ¿en qué parte dice? No, aguántenme. En el 1254 nos dice Garduño, pero aguante. 1254 al inicio. Ah, sí, en el 1254 sí lo dice, pero como dijo usted que primero se le da vista, y aquí dice que primero se le da vista al perito para que proteste el cargo en un plazo de 3 días, en el 1253, fracción tercera. Perdón, en el 1253 fracción tercera, pero te dice
el juez la admitirá. Entonces, antes de admitirla, antes de hacer la admisión, el juez tiene que dar vista al contrario para que pueda indicar sobre la pertinencia de la prueba o bien para que amplíe el cuestionario. Y eso precisamente, perdón, fue error mío. Ahí está, Garduño nos dice, en el 1254, ahí lo dice. Y ojo, leo, el juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la parte contraria por el término de 3 de otros puntos y cuestiones, además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen y para que designe perito de su parte. Entonces, ojo, señores, vamos a poner, les juro que no lo he leído al 100, que Calva dice, ¿sabes qué? Venga, peritaje por esto, ¿no? Y nos señala cierta técnica, arte, ciencia, profesión, oficio, industria. Yo, antes de decirle a Calva, ¿sabes qué? Si admite tu pericial, yo me tengo que reservar y cumplir con el 1254. Y tendría que decirle, ok, con esta prueba pericial se le da vista a Salazar para que en el término de 3 días manifieste lo que su derecho convenga, amplíe el cuestionario, nos diga si es pertinente o no es pertinente esta prueba, y si es pertinente, que ella también tenga la oportunidad procesal de designar un perito en su nombre. Por lo tanto, señores, ojo, esto es antes de admitir la prueba. Tengo que hacer eso. Ahora bien, no es tanto que luego Sí, profesor. ¿Qué pasó, Lara? Venga, a la orden. Sí, yo siempre he tenido dudas, por ejemplo, en los casos prácticos que tenemos, y esa a lo mejor, y se lo comento porque ahorita que estamos viendo todo esto, Sí. cuando se hizo el supuesto exequendo, jamás se nos, o sea, no hubo ningún otro documento, o no se anexó ningún otro documento en el que dice que se llevó a cabo en este caso, la diligencia. O sea, nos dice, sale, ya va. Entonces, en ese momento, por ejemplo, ¿cuándo empezó a correr mi tiempo? Yo, al momento de contestar, sé que estoy perfeccionando la situación. En el caso, por ejemplo, de que no se entregan al inicio las pruebas o que no se entrega el contrato o el pagaré, yo al momento de dar contestación, digo, se lo dije desde la primera vez, a eso me mete mucho ruido, porque de repente me dice, es que es esto, y yo sé que debía haber leído y que debía haber seguido, pero siempre he considerado, y se lo comenté desde el principio, cuando uno da contestación o le da el seguimiento, incluso tenía yo ahorita dudas sobre la apelación, de si la meto, de si se me fue el tiempo, porque de verdad tengo muchas dudas respecto a los pasos que se van siguiendo. Ahorita yo los voy a entender, digo, pues en este caso, por ejemplo, pues ya valí, en este caso, qué bueno que lo hice, y así. Entonces es esa parte la que la verdad estoy como que perdida entre los pasos que hicimos, los pasos que se deben de hacer y todo eso. Pero a ver, tengo ahí una cuestión. Eso de sobre los pasos, es que eso te lo viene marcando la ley. Aquí la cuestión, si usted me dice, en el exequendo que supuestamente se hizo, ¿cuándo me corre el término? A ver, ¿el término para qué? Para contestar la demanda, en ese momento se le corrió traslado. Entonces, usted conoce. De hecho, Ajá. perdón, de hecho, pues en el auto admitorio, ¿no? En el auto que admite la demanda de Mirna, sí creo que se nos señala ahí el término para dar contestación, pero me parece que Lara se refiere a la parte que dijo que iba a enviar de la razón actuarial y dijo, la envió al día siguiente y no se realizó. De hecho, pues obviamente nosotros esta parte la señalamos en la contestación, porque pues... Exacto, alguien ya despertó. Están esperando que el juez haga algo y si el juez no lo hace, ¿qué onda? Efectivamente, al contestar, como dice Lara, tú ya estás perfeccionando. Ya no puedo decir, ¿sabes qué? El emplazamiento es nulo o no se hizo el emplazamiento o no se cumplió con las formalidades. Específicamente es eso. Pero veamos cómo a grandes rasgos yo te digo ciertas cosas y tú estás esperando con una mano encima de la otra que eso pase.
¿qué vas a hacer si no pasa, si el juez no lo hace? Oiga, Nadie profe, contestó. Aguántame tantito, Salazar. sí, Uno de los razonamientos gigantescos que nos da Lara es que, ¿qué crees? Yo voy cotejando en esta parte y entonces digo, esto tendría que haber hecho, esto, lo otro. Efectivamente, ojo, en una cuestión meramente real, después del cumplimiento del auto de exequiendo, hay dos cosas que no se hicieron aquí. Y ojo, sí, de una vez profe. así, porque aguánteme, Lara, aguánteme, Es lo que le quiero decir, profe, que a nosotros tampoco no se nos dio la razón actuarial para poder trabar embargo, ¿Y por qué no lo han pedido? Pregunta. porque he estado enfermo. Bueno, otra historia al juez, ¿no? Ojo, ahí les va. Hay dos cosas que no se han hecho y que yo también, ya me conocen, señores. Ya saben que yo también hago muchas cosas a propósito para ver si caes o no caes. Ejemplo, ahorita estoy preguntando, esta clase le estuve preguntando a Lara, oye, pero esto, oye, esto, es más, también a Salazar y me dijo, bueno, ya, profe, así de como de ya me rindo, ya. ¿Qué crees? Efectivamente, Lara tiene total razón. En una cuestión realista, después del cumplimiento del exequendo, vienen dos cosas que no se hicieron aquí. Y te lo digo porque ya pasó el tiempo y ya no lo puedes hacer válido. Primero, tiene que obrar una razón actuarial y un cómputo de término en donde el juez, bueno, primero, el ejecutor tiene que hacer su razón actuarial, tiene que contarle y darle cuenta al juez de qué es lo que sucedió en esa situación y sobre todo tiene que indicar, oye, ¿qué crees? Hay un embargo. En este sentido, el embargo también le debería de ayudar a Salazar. ¿Para qué? Porque en cumplimiento a determinado artículo te dice, ¿qué crees? El juez tiene que poner a disposición en el término de 5 días un oficio y copias certificadas de la razón para efectos de que con ese oficio se inscriba el embargo preventivo en el registro público de la propiedad. Para empezar, tengo aquí severas dudas, porque Salazar trabó embargo sobre un bien que está en Tizayuca. No sé, yo no lo he hecho. Y, por ejemplo, si el auto estuviera a la vista, se lo hubiera llevado. Mánteme tantito. Yo no sé por qué Salazar no me ha pedido. Yo no he hecho el oficio porque no sé a quién lo voy a dirigir. El juicio se está llevando en Ciudad de México. Tan es así que les está dictando acuerdos un juez 16º de la Ciudad de México. No sé por qué razón Salazar no me ha dicho, oye, juez de la Ciudad de México, gírate un oficio, gírate un exhorto a un juez de Tizayuca, que creo que es Pachuca, ¿no? Si no mal estoy. Ya Es, les dio luz. eh, es que por eso no lo hablo, por eso no lo he dicho y ustedes no han hecho nada. Bueno, Exactamente. pero ya lo hizo. No, no es que nos dé luz, lo que pasa es que pues es algo que yo ya quería decir, pero digo, bueno, ¿en qué momento voy a trabar ese embargo en el registro público? O sea, trabado el embargo ya está. ¿Por qué? Porque está en actuaciones de un juzgado. Es más, ¿qué crees? Me vas a decir, oye, es que no hay documento. Para empezar, en este caso, no todo lo estamos, no todo lo estamos, poniendo en papel. Debería, efectivamente, pero estoy viendo a ver a qué hora se quejan. O sea, están con la mano arriba de la otra diciendo, pues espérate a ver que conteste. Oye, papi, pues antes de cualquier otra cosa, yo inscribo mi embargo y listo, lo hago válido. ¿Por qué? Porque entre más pasa el tiempo, Calva pudo haber simulado, ejemplo, un contrato privado de compraventa sobre ese inmueble no sé, voy a decir una locura, con Lara, ¿no? Y Lara pudo haber venido a juicio en la vía de tercería excluyente de dominio y decir, ¿qué crees? Ese bien que embargó Salazar no siquiera no es de Calva, es mío. Entonces me estás embargando bienes a mí y yo no tengo nada Yo que ya ver. cobré, profesor. Exacto, o sea, ojo, ahí tendré una cuestión bien importante. Ahora sí, Lara, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el caso también, dice, es un embargo a un bien inmueble y a un, pues en este caso, un automóvil. Si el automóvil hubiera estado ahí, se lo hubiera llevado porque, pues, está ejecutándome un embargo. Entonces, Sí. está secuestrándome
en ese momento porque ahí lo tiene y se lo pudo haber llevado, ¿no? Ajá. Entonces, por eso yo insisto, ¿en qué momento yo debí haber dicho, pues espérame, no, o sea, hay una garantía y además, pues primero déjame ver ¿Ya tu de qué? documento. Hay una garantía de que, a ver, cuénteme esa historia. Pues es que en la contestación hay una garantía, se exhibe una escritura pública como garantía. Pero pues es que eso ya pasó su momento. No, Tú, yo lo sé, pero me refiero a este caso específico. Si yo hubiera estado en el momento y se lo llevan, o sea que lo recupero hasta que termine el juicio, o sea, depende, ¿qué pasa? pues depende Ok, si debe o no debe, para empezar. O sea, pero lo recupero hasta que usted decida como juez si debo o no debo. claro, sin duda alguna. Mientras, por eso está trabado el embargo preventivo, pero no es de que Salazar lo pueda usar. Ya dijimos que o queda en depósito, queda en resguardo, tiene que avisarnos. Todo eso no se ha hecho, señores, ¿qué esperan? Y es más, yo te dije, y hasta voy a ser bien honesto, te lo dije riéndome, y te dije, es que ya acabamos el cuatrimestre, pero en ese sentido, todo lo que te dije sobre depósitos, sobre los almacenes generales, sobre quién se queda en custodia, sobre la razón actuarial, ¿qué crees? Yo te lo di en teoría y ¿en dónde lo estás ocupando? ¿Cuándo me has pedido algo? Es más, y va para los dos equipos. Salazar no me ha dicho nada de que yo gire un exhorto a Tizayuca para hacer una inscripción ante el registro público de allá, que ni siquiera sé si existe en Pachuca un registro público. Ejemplo, en el Estado de México no existe un registro público, se llama Instituto de la Función Registral. Entonces, no lo sé. ¿Por qué? Porque no me lo han pedido y yo, juez de oficio, no voy a hacer nada. Entonces, esa es la parte que necesitas hacer. Al equipo contrario, Lara, pues si no obra una cuestión de una razón actuarial, yo que hubiera hecho ejemplo de ustedes, pues ni siquiera contesto. Hasta el último meto me amparo y listo. Y de amparos también ya hemos hablado. ¿Qué crees? Todo lo que yo te estoy dando, no lo estás utilizando. Pero es que esa es la parte en la que, profesor, o sea, al menos yo sí entro en confusión, Venga, porque se supone que tenemos que agotar el procedimiento y que usted nos dice que tenemos que dar contestación y en el auto admisorio pues se señala que nos ah, emplaza y nosotros, espéreme, y nosotros sí quedamos, y no lo digo por, o sea, de que refiriéndome a los demandados, ¿no? Yo creo que en general el grupo sí tenemos como esa limitante de saber qué sí podemos hacer en el caso práctico. Usted nos dijo desde un inicio que, o sea, podíamos promover la apelación, ah, pero incluso en la clase pasada dijo, antes de irse al amparo, obviamente meto la apelación. Esto ah, todavía lo dijo en la clase pasada y yo creo que ahí sí nos encontramos como que con esta limitante de saber qué sí y qué no puedes hacer, no en el juicio en particular, sino en este caso práctico. tiempo, ojo. Para el caso práctico yo les dije, las únicas dos reglas es que no puedes desconocer que firmaste el título de crédito y en ese sentido, ¿qué más les dije? Y no puedes modificar, perdón, el título de crédito. No es como que llegues y digas, ¿qué crees? Es que ese no es el título, este es el título y yo tengo copia, ¿no? Eso es la única parte, las únicas dos reglas que yo les dije en ese sentido. Y aparte, mismo usted me lo está confirmando, les dije, váyanse leyendo lo de las apelaciones. Y es más, ni siquiera hubiéramos tenido que haber tocado el tema de las apelaciones porque ni hemos acabado las cuestiones de las pruebas. Pero te dije, la apelación es por esto, buscas esto, es para modificar todo, en todos sentidos, cualquier cuestión que no vaya conforme a tus intereses. La intención de los casos prácticos es, juégale hasta donde sea. Yo te lo dije, prefiero que te equivoques aquí a que te equivoques afuera. Entonces, mis únicas dos reglas están totalmente clarísimas. Tú puedes hacer lo que gustes y mandes. Esa es la parte que quizá
o nos falta un poquito de creatividad o no quedó muy claro desde el inicio. Va, se las compro. Pero hay cosas que tú sabes que deben de estar pasando en el juicio y tú estás permitiendo que el juez pues, se haga bien, güey. Entonces, ¿qué onda? ¿A qué hora vas a despertar? No, profesor, sus reglas del juego no son esas. De hecho, las tenemos y puso, no pueden negar la firma, no pueden interponer excepción de la no firma ni dejar de reconocer la deuda. Esa es la Ajá. segunda. 3, deberán de checar si el documento basal cumple con las características de este tipo de títulos de crédito. Y 4, dijo que el ganador del caso tendrá un nuevo beneficio. Pero Ok. respecto a las que Digamos, no son las últimas dos no son como que reglas o sea, te estoy avisando el ganador va a tener esto y otro, en la tercera no es tanto una regla. Precisamente te puse, no puedes interponer una excepción de desconocimiento de la firma porque va inmiscuido en la primera. No puedes desconocer que firmaste ese pero pagaré. nada más. Ah, y luego, entonces no te estoy limitando en ningún sentido. No te dije, oye, no te vas al amparo. Oye, no ocupes todo lo que ya viste en clase de amparo. Oye, no vayas a un control de convencionalidad. Oye, no, jamás te dije, ejemplo, no metas un incidente de nulidad de juicio concluido. No te dije, no metas un incidente sobre la nulidad sobre el emplazamiento. Jamás te dije eso. Entonces, ¿qué creen? Principio general de derecho, lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué huele? Álvarez, te escucho, la vi. Es que es lo mismo, bueno, la verdad, profe, en esta cuestión, por ejemplo, nosotros habíamos quedado como equipo en no contestar porque supuestamente no nos había dado ninguna razón de la diligencia, ¿no? Porque Ajá. nosotros lo habíamos entendido ahí. Entonces, de hecho, sí nos dije, entre equipo, sí nosotros quedamos en que íbamos a meter un amparo, pero nosotros quedamos, no, pues es que no sé, o sea, realmente creo que aquí hay una hay confusión porque no sabemos si lo que vamos a hacer está bien, porque, por ejemplo, si nosotros nos hubiéramos ido directamente al amparo, pues igual le largábamos y ya no llegábamos o sea, ya no metíamos ninguna otra cuestión, por decirlo así, del juicio. Entonces, bueno, aquí, bueno, por mi parte, la verdad es que yo le decía a Diana, la verdad es que estoy bien confundida porque ya no sé ni qué, o sea, estoy bien confundida, la verdad. Y como nosotros como equipo sí habíamos quedado de que no contestar porque pues supuestamente, y teníamos la cuestión de que no nos había hecho el documento, ¿cómo dijo Diana? El documento de la diligencia, el acta que tiene que darnos Sí. de la La razón diligencia. actuarial. Pero a ver, Ándale. ojo, esa razón actuarial les pega a los dos. Salazar no puede inscribir su embargo y ustedes ni siquiera hay un documento en el cual yo como autoridad esté permitiendo ese embargo. Entonces, ojo con eso, les pega a los dos. Si usted me dice, es que nosotros habíamos pensado, ¿qué crees? De arrepentidos está el mundo, ¿eh? O sea, si no lo hicieron es por otra cosa. Si no me preguntaron, oye, ¿puedo hacer esto? Yo a los dos equipos, hasta me he reunido con los dos y les aclaro sus dudas. No les digo qué tienen que hacer porque ahí sí me van a salir, ya les estás ayudando, como esa que a cada rato me dicen, ¿no? Pero, ojo, nunca les he dejado de contestar. Y luego, entonces, Profesor, es que justo, si y voy a buscarlo, espérenme tantito, es que justo nosotros nos reunimos una sola vez con usted y nada más estábamos Álvarez y yo, usted, y justamente yo le dije de esta parte de la razón actuarial y todavía dijo, porque me acuerdo de verdad, lo tengo anotado, dijo que nosotros ya teníamos que dar contestación y nos lo dijo, estábamos las dos, que ya teníamos que dar contestación porque ya estaba el auto admisorio. O sea, ya estaba el acuerdo que usted había mandado al grupo, ya estaba. Y le dije, pero es que la razón actuarial no la hizo. Y dijo, pues justo les doy la oportunidad ahí al grupo de la parte que dijo que señalábamos dos cosas y que nos iba a exentar. a ver, vámonos por lógica. ¿Cómo vas a saber tú, como demandado, de la existencia de un autoadmisorio si no ha sido emplazado? O sea, solamente porque esté un autoadmisorio, si yo estoy cumpliendo porque Salazar metió un escrito y yo
indico el autoadmisorio, sin duda alguna. Y ya, si no, le estaría negando el acceso a la justicia a Salazar. Y se me viene con un amparo, para empezar. Pero después, ustedes no pudieron haber conocido nada de ese juicio si yo no los emplazo. Vean simplemente el razonamiento. Si yo no te emplazo, si yo no cumplo el exequendo, no hubiera sabido ni siquiera de la existencia de este juicio. No hubiera sabido que Salazar ya te está queriendo cobrar una lana que supuestamente le debes. Entonces, ahí tú podías, como bien dicen, ¿sabes qué? Yo no cabí que me dieras una razón actuarial, entonces mis bienes están siendo embargados de manera ilegal. ¿Qué hubieras hecho? Esa parte yo jamás te limité y no te dije, ¿sabes qué? No hagas, no intentes, no esto. Eso sí, jamás. Pero en ese sentido, ustedes, y está grabado en una de las clases, porque por algo les dije, vamos a hacer el exequendo, el cumplimiento del exequendo en clase. Oigan, que eso no equivale a una prueba en donde existe ese embargo. Pregunta. No, profesor, porque el 1394 nos señala que se tiene que entregar, pues por escrito, dice, se le tiene que entregar al demandado la cédula en el que contenga la orden de embargo. Perfecto, ¿y ya me lo pidieron? Es que yo sí se lo dije en esa llamada, profe, y usted nos contestó pero así. esa llamada fue De fuera, verdad. fue fuera de clase y no fue todo lo que se habla, que hablo con ustedes fuera de clase, no está ni siquiera en el expediente, ¿eh? Entonces, si quieres que se haga algo conforme al expediente, pues pídeselo como se lo pides a un juez, mediante una Y es promoción. que también, profesor, usted ahorita nos dice que todavía lo podemos hacer, que Mirna todavía puede solicitar esta parte de que se gire exhorto y de que se inscriban los bienes, pero también en su autoadmisorio dice que después de los 3 días siguientes. Entonces ahí es donde creo que entramos en confusión. No, tío. Yo les dije, no lo ha hecho Salazar, y yo muy claro, y se lo dije precisamente a Lara, les digo, los digo porque ya no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué crees? Ojo, ahí está cuestión, porque ahí sí le compraría la idea de que si yo ahorita le digo a Salazar, hazlo, y ella lo hace, como ya también me lo puso Mendoza, así de gracias, profesor, que ya nos puso aquí en el grupo, es que gracias de qué, porque pues ya no lo pueden hacer. Para empezar. Por eso estoy hablando y por eso les digo. Es que eso se entendía, ¿eh? Yo la verdad por eso digo, bueno, dice, ¿y por qué no lo ha hecho? Yo entiendo que tiene la oportunidad de hacerlo. En el caso de nosotros, sí, por ejemplo, insisto, yo reconozco, estoy viendo y dije, pues sí, ya esta parte, y pues estoy en espera, la verdad, de lo que viene en la contestación, 2 puntos que para mí son esenciales y se lo digo con todo respeto, no hay manera que lo brinque, pero esa es la única forma en la que yo considero puedo darle vuelta a todas las sumisiones que en mi caso, como equipo, como parte demandada, hice, pero en manera ya educativa, pues me mete mucho ruido, de verdad. Se lo dije desde la primera vez cuando estuve en la parte demandada, se los dije a los chicos, no, pero ¿por qué? Y cuando tuvimos la plática con usted, no, es que yo se los corrí a ustedes. No, es que al momento se debe de agregar porque pues yo incluso se los comenté ahorita, dije, bueno, se van a agregar porque tengo dudas respecto a, dice, se anuncian las pruebas, pero Diana me dijo, no, sí los tenemos que agregar según el artículo tal, los tenemos que agregar, pero yo en mi entender, las pruebas no las hubiera agregado. Y qué bueno que las agregamos porque Diana me dijo, sí, es esto, aquello. Y dije, bueno, ok, va. Últimamente, lo peor que me puede pasar es que me diga, se tiene. Y lo malo es que me diga como ahorita, ya no hay manera de que puedas agregar tus pruebas porque, digo, yo entiendo que ofrezco. Y después, en la etapa de apertura de pruebas, pues agrego mis pruebas, agrego mis documentos. Ese es donde yo me pierdo, ¿sí? O me perdí, pero ya lo entendí. Totalmente de acuerdo. Y esa parte no es una cuestión mía. Yo les dije, en el juicio ejecutivo no te van a abrir el juicio a prueba, que esa es parte de la confusión. Me queda clarísimo con lo que me acaba de decir. No te van a abrir en el juicio ejecutivo. En el ordinario sí.
Pero como tal en el juicio ejecutivo es, ok, que me inicio el procedimiento con un escrito inicial, el auto de exequendo, se da cumplimiento al exequendo, contesta demanda. Esos pasitos ya los hemos hablado hasta el cansancio ustedes y yo, señores. Entonces, perdón, con total respeto, si tienen la confusión de cuándo se enuncia, cuándo se ofrece, cuándo se admite una prueba, esto es meramente parte que tú tenías que haber esclarecido conmigo, me tenías que haber preguntado. Y yo cada pasito que doy les digo, ¿está claro? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Y sí, la gran mayoría me externa sus dudas y nunca les he dejado contestar. Pero en un ejecutivo, yo lo he dicho hasta el cansancio, en ese ejecutivo no te abren el juicio a prueba. Es más, lo acabo de decir en esta clase, ni siquiera hay una audiencia como tal de conciliación ni una audiencia previa. Lo que hay es una audiencia para desahogar las pruebas y listo, vámonos rápido. Esto, por eso es la magia del ejecutivo, es totalmente rápido. Pero ojo ahí, efectivamente, Calva tiene razón, en este ejecutivo se ofrecen las pruebas desde el escrito inicial, tan es así que efectivamente en el caso Salazar ofreció sus pruebas. Entonces, ojo con eso. Esa sí es duda que traen ustedes, no, no es de que yo haya dicho primero sí y después no. Entonces, No, sí, eso sí me queda claro. O sea, yo decía que, por eso decía, yo tenía la confusión y Diana me lo aclaró, pero me refiero a que mis confusiones vienen respecto a, ¿cómo es? A lo mejor se va a reír, pero así como si me sapea por la derecha y luego me sapea por la izquierda y yo digo, va a ser por acá y de repente, pues, y yo, por eso digo, yo hablo respecto a lo que yo omití y a lo que yo debía haber hecho, y ya estoy viendo que pues sí, que efectivamente, pero yo desde mi punto de vista y como lo escuché y lo planteo, o sea, a mí me pareció que todavía le dejó abierto la posibilidad a, a esta Mirna para poder ingresar su embargo, ¿no? Solicitud de embargo y que no, gire sus oficios. A eso es lo que no yo entendí. Bueno, tiempo, estoy más entre... tiempo. Porque si fuera así, hasta ustedes podrían decir, oye, pues ya pasaron los 5 días que dice la ley. Entonces, como, ¿por qué ahorita lo estás haciendo si ya el embargo fue desde hace 20 días? ¿Qué crees? Si ella no me lo solicitó, entonces, ¿qué crees? Con permiso. Esa es la realidad de las cosas. Lo estamos tratando de hacer lo más real y muy difícilmente te vas a encontrar un juzgador que te diga, esto dice la ley, se quedan ahí a disposición de la parte actora para que trabe su embargo. Si no se lo pides, no lo hacen. Ay, perdón. Salud. Gracias. Si no lo piden, no lo hacen. Entonces tú, como yo toda la vida te lo he dicho, tú debes de vigilar lo que haces tú, lo que hace el contrario y lo que hace el juez. Por eso es tan importante que conozcas todas las etapas o los pasitos que se van llevando en cada una de las etapas de tu juicio. Esa es la parte. Si tú no cuidaste, ejemplo, voy a hablar primero puntualmente, Salazar. Si el equipo Salazar no cuidó la parte de cómo voy a asegurar ese embargo, en este sentido, pues listo, porque ¿qué creen? Otra de las cosas que tampoco nadie sabe es quién tiene en depósito ese coche. Ah, gracias. O sea, Calva pudo haber dicho en su contestación, ese embargo es ilegal, ni siquiera sé quién tiene en depósito ese, y nunca me dijiste o nunca me indicaste con la cédula, con la razón actuarial, perdón, con la razón actuarial nunca me indicaste quién tiene, en dónde se quedó o quién nombró Salazar de depositario para ese coche. Y eso ya lo habíamos visto. ¿Qué crees? Vuelvo en lo mismo. No te voy a dar la salida porque no tiene ni chiste entonces que hagamos el caso. Yo te indico, tendría que pasar A, B, C y D. Y yo ya cumplí también con decirte, ¿sabes qué? Puedes hacer con tu apelación ciertas cosas. Para efecto, lo que buscas es esto. Si tú no lo utilizaste, honestamente díganme, ¿ahí qué hago yo? Son ustedes los que llevan el procedimiento, son ustedes los que le piden al juez. Y esto te lo vas a encontrar en la vida real y por eso lo estoy haciendo. No porque yo no quiera hacer una razón actuarial, sin bronca me copio una de las que traigo, nada más le modifico los nombres y listo. Pero es más,
A mí como juez tampoco me dijeron nunca qué coche, qué placas, nada más sé que es un BMW, no sé qué marca, no sé qué año, no sé qué modelo, no sé, nada. Es más, nunca me acreditaron que ese coche en verdad fuera propiedad de Calva. Ah, y luego, y no me dejarán mentir, no recuerdo si fue a Calva o a Álvarez, honestamente eso sí no me acuerdo. Eh, yo les dije, oigan, pues también existe la posibilidad de una tercería. Ahí sí vuelvo a insistir, pues yo no me voy a meter a hacer las cosas porque si no, ahí sí incurro en la cuestión de, les estás ayudando. Yo me voy a juicio con lo que ustedes me traigan en las manos. Esa es la parte importante, pero limitante, yo nunca te limité a hacer amparos, a hacer apelaciones, a hacer esto, a hacer el otro. Jamás te limité. Y ahorita está saliendo precisamente porque hay cosas que dices, es que tuvieron que haber pasado y no están pasando. Y luego, ¿qué vas a hacer si en la vida real te toca algo así? ¿Te vas a esperar a ver si esas omisiones te pegan o no en el resultado de la sentencia o cómo? No, pues no Yo, vamos por a ejemplo, hacer tengo nada duda porque respecto a si o contesto una demanda o apelo, por ejemplo. O sea, porque ¿Qué vas no, a hacer? exactamente, o sea, que voy a apelar si todavía no tengo una indicación de, bueno, yo en el caso de los bienes, ¿no? O Ajá. sea, apelo el embargo de los bienes, pero pues todavía ni siquiera, como no tengo el documento, pero al momento de contestar, pues ya lo perfeccioné. Exacto, exacto. ¿Qué puedes decir? Yo es más ahí y efectivamente yo les dije, por amparo directo te pide agotar principio de definitividad, por amparo indirecto, que precisamente hasta se lo contesté a usted, Lara, cuando me preguntó ante quién se promueven en este sentido, yo les dije, solamente en amparo indirecto tienes que aducir que se violaron derechos sustantivos tutelados en la Constitución y cómo infringe o cómo trasciende esa violación a mi esfera jurídica. Ejemplo, y se los comparto ahorita porque ya no lo pueden hacer, vuelvo a lo mismo. ¿Yo qué hubiera hecho? No contesto y tengo dos opciones. Meto un amparo indirecto porque no sé quién es el depositario de esos bienes y no sé de dónde sacaron que ese coche al final era mío. O segunda opción, meto una tercería excluyente de dominio, contesto la demanda y meto una tercería excluyente de dominio. O tercera opción, dejo que se vaya todo el juicio. Me voy en rebeldía y cuando antes de que salga la sentencia, meto un incidente de nulidad de actuaciones y listo. Pero profesor, aguántame tantito, volvemos a lo mismo. Me van a decir ustedes, bueno, sí, güey, porque tú llevas un rato litigando. No es tanto eso, se los juro que es imaginación. Decir, bueno, si pasa esto, o sea, ¿qué alcances puedo? Y yo sé que tan lo han hecho porque se han puesto a razonar conmigo así de, pero es que si pasa esto, ellos me van a decir esto. Efectivamente, así lo tienes que razonar. Calva, escucho. es que justo es esa parte, o sea, usted lo acaba de decir. Usted va a seguir el juicio con lo que tenga. Ajá. Y de verdad, voy a ver si esa llamada se grabó, pero yo se lo pregunté porque le dije es que no nos dieron la razón actuarial. Y le repito, solamente estábamos Álvarez y yo. Y dijo, sí, pero ustedes ya están emplazados con el auto admisorio. Bueno, con el exequendo. Ustedes ya estaban emplazados porque efectivamente, y yo se lo dije precisamente a usted, dije, ojo, con lo que pase mañana en el auto de exequendo, o ganan o pierden el juicio. Me acuerdo muy bien de esa parte. Y cuando Sí, precisamente hicimos el ensayo del auto de exequendo, fue ahí donde la puse a temblar un poquito, pero hasta yo lo dije en vivo y con todos ustedes, no en privado, lo dije con todos ustedes, les dije, es que se me estaba cayendo, pero reviró bien y solventó esta parte. ¿Por qué? Porque nunca aceptó la deuda. Entonces, es una aclaración que yo iba haciendo puntualmente. Si me lo preguntaste por fuera, seguramente te tuve que contestar. Te dije, bueno, puedes hacer esto, 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 pero jamás les digo a ninguno de ustedes, por muy bien que me caigan, no les digo, vete con esto, mira, toma este formato y hazlo. No, jamás, porque eso sí sería dejar de guardar igualdad. Y me están confirmando aquí los dos. A Salazar nunca le dije, oye, de una vez lánzate y pídeme esto para que traes embargo y ganes. Jamás le dije. Y a Calva tampoco le dije, tu salida es esta.
Ahí está. Volvemos a lo mismo. Quien tiene que cuidar los juicios son ustedes como abogados. Yo jamás en ningún momento les dije a cada uno de ustedes, ni tampoco les doy la opción de haz esto. Aquí se va a ir muy trillado, muy fantasioso, ¿no? Pero el límite es tu cabeza, es tu imaginación. Entonces, puedes hacer un millón de cosas en el juicio. Yo te enseño lo que son las etapas y lo que sería lo más normal en el juicio. Pero sin duda alguna, pues depende de cómo lo quieras manejar. Y toda la vida se los he dicho, depende de tu estrategia de litigio. Eso es lo importante ahí. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Qué crees? Esto lo, Pues vas no. esto lo vas a vivir diario en tu vida, diario. Vas a decir, madres, hubiera hecho esto, porque pues ya, yo también lo vivo, señores. A toro pasado dices, "Puta, en esto la regué", pero ya cuando alguien te lo hizo ver, cuando ya estás viendo en el expediente ciertas cosas, pero efectivamente es un gran razonamiento es que en el expediente como tal, nunca has dictado una razón actuarial. Y luego, espera, alguien me lo pidió, alguien se quejó, alguien se amparó, alguien apeló sobre eso. Es una violación al procedimiento, sin duda alguna. Pero ¿qué crees? Ya se te pasó tu término para interponerla en preventiva en conjunto con la definitiva o de tramitación inmediata. Y precisamente por eso lo estoy haciendo. Ahora te la apuesto que de ahorita en adelante vas a decir, madre mía, sí es cierto, tengo que cuidar lo que hace el juez. Pero te diste cuenta hasta que a los dos equipos, sin duda alguna tengo que decirlo, les violé un derecho y no hicieron nada. ¿Te das cuenta por qué te digo, no me interesa tanto tu examen? Tu examen no hay bronca, te pongo 8 y ya, váyanse felices. Me interesa lo que hagas con el conocimiento que te doy para algo que simulamos aquí que sea realista. Simulamos. Ahora imagínate si te pasa en la vida real, ¿qué vas a hacer? Ahí por eso tienes que ir anotando, checando, ¿sabes qué? Me vence término para estas fechas, controlen bitácora, controlen agenda, controlen pizarrones, controlen todos sentidos, ¿vale? Vale, vámonos. Sí, profesor. Seguros. Ay, no, porque a fin de cuentas, por eso digo, yo reconozco, cuando le comenté a usted, y si no llegamos a la prueba, y usted me dice, eso no va a pasar, así como que sí dudo, pero definitivamente, como dice, con esto, pues va. A fin de cuentas, creo que tenemos buenos elementos. La verdad no lo siento perdido, pero ya veremos. Voy a defender lo poco que tengo. En esta clase no he acabado de leer a conciencia su escrito, honestamente no he acabado, pero por ahí dicen siempre hay salida, sin duda alguna, tanto para bien como para mal, o si no, trabas los casos, pero depende de ustedes, vuelvo a lo mismo. Pues sí, sale, a lo que sigue. Vámonos. Sí, bye. En la pericial, en el artículo 1253, quedamos que le voy a dar vista, perdón, en el 1254, le voy a dar vista a mi contrario. Ahora bien, si desahogada esa vista me dice, ¿sabes qué? Ofrezco este perito a mi nombre, ya tendríamos dos peritos, uno y uno. En este sentido, ojo, ya procede lo que nos dice Calva. El juez admite esa pericial y en ese sentido tiene 3 días, tienen 3 días los peritos, ¿para qué? Para primero presentar un escrito de aceptación y protesta del cargo. Calva, escucho. No, nada, profe, ya. ¿Segura? Ok. 3 días para la aceptación y protesta del cargo. No pueden rendir el dictamen, no pueden entregar nada, no, es más, ni siquiera es válido si no hay una aceptación y protesta del cargo, porque la aceptación y protesta del cargo nos va a decir, primero, nos va a acreditar de manera plena la exhibición del original y la copia certificada de la cédula. Y segundo, tiene que manifestar bajo protesta, decir verdad del perito, primero, que conoce los puntos cuestionados y que tiene calidad
o capacidad suficiente para rendir ese dictamen y darle luz al juzgador sobre los puntos que no están siendo claros. ¿Qué término de tiempo tiene para rendir el dictamen? Pregunta de examen. ¿10 días? 3, ¿Qué pasó? 3 días. Bueno, 3 días para protestar el cargo. Ajá, 3 días para protestar el cargo. Y tiene 10 días en esta misma fracción tercera, nos dice, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de los peritos. ¿Qué crees? En la vida real pasa lo siguiente. Depende de la pericial. Dicen, ok, ¿sabes qué? Que no me empiece a correr ese término hasta que yo no tenga prueba indubitable o documento indubitable para hacer mi cotejo. Y comúnmente el juzgador, que casi siempre hacen periciales sobre la firma, la grafología y grafoscopía del documento, te dicen, ok, a partir de que yo como juez te dicto la fecha para que venga tanto, bueno, venga en este sentido, Calva, a firmar ante mi presencia, desde ese momento, perito, te corren los 10 días. No desde que aceptas y protestas el cargo, sino desde que tienes todos los elementos para dictaminar, para rendir tu dictamen y decirme si efectivamente eso no es la firma de Calva la que está plasmada en el documento base de la acción, ¿no? Si es que la pericial fuera sobre la firma. Si fuera, no sé, sobre una alteración, sobre antigüedad de tintas, etcétera, eso es otro rollo. Pero, ojo ahí, la regla común te dice la ley, 3 días para protestar, aceptar y protestar el cargo, y sin duda alguna 10 días, después de que aceptaste y protestaste, 10 días para rendir tu dictamen. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Ahí, por ejemplo, No. ahorita no hay perito. Nosotros vamos a hacer nuestro, en este caso, pues todo lo que tiene que ver con el peritaje. Si ¿O quieren cómo va? ¿O qué va a pasar? si quieren ofrecer una pericial, listo. No sé, ustedes me dirán si su ofrecimiento de esa pericial ahorita está dentro de tiempo y forma. Gracias. Efectivamente, eso es el razonamiento y ahí es donde te pido, por Dios, que te equivoques. A ver, inténtalo, a ver qué pasa. Dime tú si ahorita que ya contestaste tu demanda, mete una pericial, ofrece una pericial y vamos a ver qué te dice el juez. Tú al intentar tu escrito, al promover tu escrito, estás de acuerdo que a mí, a lo único que me obligas como juez es a dictarte un auto en el cual te indique si procede o no procede. Entonces, fundamentame por qué te tengo que autorizar o tengo que admitirte una pericial ahorita, que ya contestaste tu demanda y que quizá no lo hiciste en ese momento. Pues más, vamos a poner a Salazar, que Salazar ahorita en ese momento me diga, yo quiero una pericial sobre tal. Primero tendrá que saber o conocer qué es lo que dijo Calva en su contestación. Para esos efectos, entonces, ella me tendrá que decir, ejemplo, si al desahogar las excepciones y defensas, ella me dice, pericial sobre esto, antes de admitirla, yo tengo que hacer lo que indica el artículo 1254. Le tengo que dar vista al equipo de Calva para que o ellos ofrezcan un perito a su nombre, o bien para que amplíen el cuestionario o se pronuncien sobre si la prueba es pertinente o no es pertinente. ¿Vale? Lara, ¿sí o no? Sí. Sale, perfecto. Calva, la escuché. ¿Ah, sí? No, yo no dije nada. ¿Pura? Ok, vámonos. Ojo con esto. Sin la exhibición de dichos documentos justificativos de la calidad del perito, no se tendrá por presentado al perito aceptando y protestando el cargo. ¿Qué documentos? Aquí te dice, ¿qué crees? Se anexarán el original y la copia certificada de la cédula. Artículo 1253, fracción tercera. Dice que debes de anexar el original y la copia certificada de la cédula. Para estos efectos, te dice, sin la exhibición de tales documentos, no se tendrá por presentado el perito aceptando y protestando el cargo. Y si no se le tiene por aceptado y protestado el cargo, es como si no hubieras ofrecido una pericial. Entonces, ojo con eso, para que lo tengan contemplado. Dice,
Cuando se trate de juicios ejecutivos, las partes quedan obligadas a cumplir dentro de los 3 días siguientes el proveído en que se les tenga por designados tales peritos, conforme a lo que ordena el párrafo anterior, quedando obligados los peritos, en este caso, a rendir su dictamen, ojo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se haya protestado y aceptado el cargo. Me vas a decir, oye, me acabas de decir que 10, güey. ¿Cómo? ¿Por qué ahorita 5? Aquí te los dice. Ejecutivos o especiales que tienen una tramitación singular, solamente son 5 días. ¿Por qué el otro párrafo, la otra fracción 3 te dice 10 días? Porque recuerden que en ese sentido ya estábamos hablando de los ordinarios. El juicio ordinario como tal empieza desde antes de este capítulo general. Entonces te está hablando ya de juicio ordinario 10 días. Con la cuestión de especiales ejecutivos, solamente 5 días para rendir sus dictámenes correspondientes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Y entonces esta parte, por ejemplo, una vez que, sí, creo que sí le iba a preguntar hace rato, que si esto sí lo va a hacer o tampoco, porque pues Pero hay ciertas cosas, cuénteme, ¿yo qué voy a hacer? esa parte de pedir al perito que acepte y proteste el cargo para que en lo consecuente rinda su dictamen, porque, por ejemplo, Es que no sé si haya peritos. Ejemplo, en el escrito inicial, Salazar no pidió una pericial. En la contestación, que vuelvo a insistir, todavía no acabo sí de la leer. pide, pero no agota, sí la pide, pero no agota las cuestiones del 1253. Entonces, pues yo no me he pronunciado sobre si se admite o no se admite esa pericial. Ahí está. Ahí ya viste que efectivamente, entonces, si yo de manera indebida admito esa pericial, tú puedes meter una apelación y decirme, oye, ¿sabes qué? Aquí la ley es muy clara, dice que si no cumple con todos los indicativos de la fracción primera, la fracción segunda te dice, si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la pericial. Entonces, juez, por medio de esta apelación, lo que voy a pedirle a la superioridad es que ellos sí acaten lo que dice este artículo y le desechen esa pericial. Ok. ¿Vale? ¿Sale pues? ¿Alguien Sí. más? ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿No? Vámonos. Ojo. Esta parte la tenemos que leer mucho, muy a conciencia, esta de los peritajes. Vuelvo a insistir, para que quede fijada debidamente la litis, tengo que terminar de leer su contestación y dictar el acuerdo. ¿Cuándo va a pasar? Hoy a más tardar mañana, se los dije desde el inicio de la clase, hoy a más tardar mañana, queda en ese sentido. ¿Qué partes también te están faltando? Las testimoniales. Tengo entendido y me acuerdo muy bien que Salazar ofreció como testigo a Moreno y a Sánchez Chacón, ¿no? Según yo. Entonces, ojo, señores, vámonos rápidamente a la testimonial, que quiero dejar plasmado 2 cosas. Artículo 1263. Para el examen de los testigos no se presenta interrogatorios escritos. ¿Te acuerdas que aquí te estoy diciendo, no importa el juicio sea vía de oralidad, escrito, ejecutivo, tal, en ninguno se va a presentar un interrogatorio escrito? Te dicen, las preguntas deberán de ser formuladas de manera verbal y directamente, con relación directa con los puntos controvertidos, no serán contrarias a la moral o al derecho, serán concebidas en términos claros y precisos, que una sola pregunta no comprenda más de un hecho. Y ojo, al final te dice la clave, está ahí: contra la desestimación de preguntas solo cabe el recurso de apelación en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. ¿Qué es esto? Que tú puedes, si yo te califico mal una pregunta en el interrogatorio, puedes apelar, pero con estas características: solamente devolutivo, en efecto devolutivo, y de tramitación conjunta con la definitiva, ¿vale? Y ahí, profesor, sí te puedes pronunciar en ese momento, porque, bueno, por ejemplo, en la confesional, como no está el abogado ahí, pues ya habíamos quedado, ¿no? Ajá. Pero acá en la testimonial te debes de pronunciar en la vida real, fuera del caso práctico. Ajá. Depende del caso en cuestión, porque, ojo, recordemos que hay ejecutivos orales y ejecutivos escritos.
Entonces, en el ejecutivo oral, los juicios orales, yo se los he dicho, no admiten recurso alguno. Entonces, no vas a poder tener acceso a un recurso de apelación en oralidad. En sistema escrito, la ley te dice que sí artículo 1264, la protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes. Como usted bien dice, estarán presentes las partes y sí, te puedes pronunciar en ese momento, pero recordemos que tienes un término común para interponer tu apelación en sistema escrito. Entonces, Ajá, pero me refiero a qué pasa si en ese momento yo me estoy percatando, y sí, ya sé, obviamente que el juicio es escrito, pero si me estoy percatando que en ese momento, pues se incurre en esta parte de la testimonial de que a lo mejor no me la aceptan o según yo ya está agotada como en los términos que debe, pero no, usted la califica como que la desestima. En Ok. esta parte, dentro del juicio escrito, como abogado, ¿tú te puedes pronunciar? Porque entiendo que obviamente vas a meter el recurso, pero ahí ¿cómo se entera el juez? ¿O sí le debes de hacer ver esta parte en ese momento? Dos puntos importantes. ¿Cómo se entera el juez? Recuerden que las apelaciones las tienes que interponer ante el mismo juzgador que Sí. dictó el acuerdo que te estás tratando de recurrir. Entonces, se entera solamente cuando le llega el documento o tu escrito, tu recurso de apelación. Primer punto. Segundo, sí, nadie te quita el derecho de que puedas indicarle en ese mismo momento al juzgador, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y voy a interponer mi apelación. En ese sentido, es más, yo te recomendaría que hasta lo dejes palpable. Oiga, indíqueme por favor de manera textual y asiéntelo en el acta por qué me está desechando esta pregunta que estoy realizando. Y si logras en ese sentido o lo solicitas que te lo asienten en el acta, ahí tienes tu mayor antecedente para efectivamente de que te inconformaste y de que vas a meter tu apelación. Pero ¿cómo se va a enterar de manera tajante que metes tu apelación? Pues cuando tenga el escrito del recurso de apelación en sus manos y él mismo indique. Recordemos que la apelación primero la califica ese mismo juez, forma el testimonio de apelación, le da vista al contrario con los agravios para que los conteste y una vez formulado lo sube a la sala, ¿vale? Va a ser muy tonta la pregunta que le voy a hacer, pero Ninguna pregunta. aquí, aquí si la consideración que yo veo que pues sí, me está generando agravio es directamente con el juez, aún así se le tiene que dar vista a la parte contraria. Porque, vaya, ambos estamos presenciando el hecho. En este sentido, no va directamente contra algo de la parte contraria, sino con una actuación del juez. Sí, sin duda alguna le tienen de todos modos que dar vista al contrario. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted en ese mismo momento manifieste su inconformidad, pero no estás indicando precisamente el agravio. Entonces, tu recurso va a contener el agravio, que es el razonamiento lógico jurídico de la violación procesal y cómo puede trascender en el fondo del juicio. En ese momento, entonces, con esos agravios que hagas por escrito, se le deberá de dar vista al contrario para efecto de que conteste sus agravios y sobre todo por un principio general de todo derecho procesal, que es la contradicción, la oportunidad de argumentar y contraargumentar en esos efectos, ¿vale? Ok, sí, profe, gracias. Perfecto, señores. Listo, cerramos clase. No sin antes decirles una cosa. Sé, y yo te lo dije, te vas a desesperar, yo lo sé, pero sin duda alguna, haciéndote caer en esto, vas a encontrar mejores argumentos y te vas a plantar de una manera diferente y mejor en un juicio. Primero. Segundo, nunca he estado cerrado. A todos les he contestado en todo momento cuando me mensajean sin problema alguno. No me hagan huevón a mí. Se los pido con todo cariño. No me hagan huevón a mí en el sentido de no le voy a admitir lo que me dijo Salazar de ¿qué crees? Es que te hemos visto que estás enfermito, estás puteado, ¿qué crees? No importa, oblígame, pídeme las cosas.
porque no, en la vida real no te vas a poner a ver al juez de, ¿qué crees? El juez de, no manches, ayer lo atropellaron. No, tienes que darle, tú tienes que cuidar los intereses de tu juicio. Aférrate, ahora sí como dicen, aférrate al éxito, ponle todo y ve con eso. Y tu último punto, lo externo. Moreno, feliz cumpleaños. Tengo entendido que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Y nos andamos viendo la siguiente clase, ¿vale? Mucho éxito a todos, profe. señores. Sale, Gracias. es mucho. Bendiciones a todos. Cualquier cosa estoy a la orden, ¿vale? Gracias, profesor. Éxito. Gracias. Bye. Felicidades, Vale. Gracias, Angie.